Antropoceno. Muy buenas noches a todos los amigos que están presentes aquí en Antropoceno. Esto se graba los jueves a la noche y lo ven todas las semanas en nuestros canales Antropoceno en YouTube, canal de YouTube para imagen, y Antropoceno Podcast si usted quiere viajar en el auto y escuchar esta grabación. Dicen que Rosario estuvo cerca, pero Mar del Plata también estuvo cerca, y hemos traído una persona de origen marplatense, argentino, que ahora está viviendo en Italia. Me refiero a Juan Ignacio Fulponi, que en nuestro encuentro número 24 de esta tercera temporada vamos a conversar con él referente al tema patrones en el transporte mundial. ¿Por qué le invitamos a Juan? Juan es un consultor en transporte y data science en movimientos geoespaciales. Es licenciado en economía y hizo un Master of Science en transporte en la Universidad Pablo Larvide de Sevilla. En sus comienzos, hacia el 2015, comenzó a dar clases en la Universidad de Mar del Plata. Luego allí saltó a la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura de la Ciudad de Buenos Aires entre el 17 y el 19. En el año 20 hizo algunos trabajos independientes en el medio de la pandemia, asesorando entre ellos al Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional. Entre el 20 y el 21 se convirtió en analista en el Ministerio de Hacienda y Finanzas y analista en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el 21 también trabajó como econoprogramador en la firma AlphaCast. Del 21 al 22 estuvo trabajando en el INDEC, haciendo algunos índices de precios de la modernización. Y desde el año 22 es docente de la Facultad de Ingeniería en los cursos de Sistemas de Información Geográfica aplicada al transporte y exposición de modelos de estadística geoespacial, Machine Learning en R. También es consultor en este momento de dos grandes agrupaciones, uno es el Banco Mundial y otro es el Banco Interamericano. Desde Florencia, Italia, nuestro invitado de hoy, bienvenido Juan Ignacio, la noche es tuya. Gracias, Javier. La verdad que hacía un montón que no hacía como un raconto desde el principio, y fue como. Me sentía como en blanco y negro, ¿viste? En un momento. Pero bueno, muchas gracias, primero por la invitación. Obviamente, gracias a todos los que están escuchando y a todos los que escucharán más adelante. Como decía Javier, estoy trabajando puntualmente y generalmente en lo que es transporte y sobre todo ciencia de datos, aplicado no solamente al transporte, sino también a otras cuestiones, como pueden ser análisis urbanos o de las ciudades y todo eso. Y bueno, y me interesa mucho, o estudié mucho, mejor dicho, todo lo que es el transporte, fundamentalmente lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, eh, por haber vivido ahí mucho tiempo, por haber estudiado también desde lo teórico mucho tiempo, desde el punto de vista práctico también. Ahí Javier mencionaba que estuve un año y pico ahí en la Secretaría de Transporte de la ciudad, que fue una experiencia muy linda. Eh, y a partir de ahí empecé como ciertos estudios o ciertas consultorías, mejor dicho, sobre el transporte y sobre todo eso. Y además también hice cosas como súper satelitales que quizás están, eh, que parecen que no tienen nada que ver, pero todas como que fueron forjando un poquito el camino. Así que bueno, eh, básicamente yo en realidad preparé tres palabras, o sea, yo me escribí tres palabras nada más y a partir de ahí como tengo mucha confianza conmigo mismo en el sentido de que yo arranco con una palabra y puedo estar 5 horas hablando de lo mismo, eh, sentí que no iba a hacer mucho la diferencia. Yo creo que es un poco más genuino también que sea así. Y tampoco quería aburrir un poco con gráficos y con esas cosas. No quiero hacerlo mucho más técnico, sino quizá un poquito más filosófico. Y además acá son las 12:10 de la noche y como que me pinta más el lado más filosófico y no tanto el lado científico exacto, ¿no? Así que bueno, fundamentalmente yo quiero arrancar hablando un poco de la perspectiva. Javier muy bien habló de los patrones del transporte a nivel mundial. A mí me gustaría arrancar con lo que es Buenos Aires, con las cosas que están pasando en Buenos Aires, cómo yo pienso un poco que va a ser. Y más adelante, o
por supuesto, depende cómo se vaya dando la charla. Sí, capaz generalizar un poco, contar también un poco cómo es mi experiencia acá, que no todos los días me sorprendo. Em, y bueno, y ver cómo lo que estoy viendo acá en Europa y cómo funciona acá el sistema de transporte, em, me hace como contradecirme a veces conmigo mismo en algunas cosas o en algunos prejuicios que yo pensaba que quizás en Argentina podían funcionar o quizás que en Argentina estaban mal y ahora me doy cuenta que capaz no estaban tan mal o capaz que no estaban tan bien. Depende de cada contexto. Así que bueno, nosotros sabemos que en Buenos Aires em, o Argentina en general, lo que fue la pandemia, el COVID y todo eso, tuvo un impacto bastante importante, no solamente a nivel sanitario barra humanitario, em, con muchas muertes por habitante, etcétera, etcétera, y todas las mediciones que ya sabemos, sino que también vino a cambiar algunos patrones estructurales de cómo pensamos la ciudad, eh, y no solamente cómo pensamos la ciudad como si fuera un ente abstracto en el sentido de la planificación, sino también en cómo planificamos nuestra propia vida para movernos en la ciudad, para generar actividades como ir al trabajo, ir a estudiar, ir a hacerse un estudio médico, que son actividades que consumen mucho tiempo, no solamente en realizar esas actividades, sino también en trasladarse de su ubicación o de su hogar hasta ese lugar. Y por eso nosotros decimos, desde el punto de vista de la economía del transporte o del transporte en general, que el transporte siempre es una demanda derivada. Eh, y esto significa que no es que uno se toma un bondi por el solo hecho de tomarse el bondi, sino que uno se toma el bondi porque tiene un destino y porque tiene un objetivo y un motivo para trasladarse, ¿no? Que puede ser ir a la escuela, ir al trabajo, como decía recién. Hay muy pocos viajes que se pueden considerar no derivados, como puede ser muchas veces en el libro de texto, se da el caso, por ejemplo, de los cruceros, que uno no solamente el viaje es el viaje de llegar a un lugar, sino también el mismo camino de que uno puede disfrutar ahí y todo eso. Pero muchas veces también, ahora no tanto, pero en su momento a mí también a veces me gustaba subirme al tren y ir de Once a Moreno, de Moreno a Once ahí un par de veces. Sí, estoy un poco loco, ya sé, pero bueno, en ese momento también un poco me gustaba, cuando era para mí una súper novedad también, eh, ver eso, ver cómo la gente se subía en las estaciones, bajaba en las otras, que era algo eh, que muchas veces, no sé si decirle los porteños en general, yo creo que los ambaenses muchas veces pierden un poco la noción. Yo el otro día veía un poco en Twitter uno que ponía una lista de cosas que eran como la mejor gira que podías hacer en Buenos Aires, ponele, y decía Flores, Once, ir al KFC del Alto Palermo, ir al Obelisco, ir a ver la estación de Retiro, ponele, que son cosas que si vos la lees desde Capital decís, está loco, mirá que va a ser eso si es algo que se ve todos los días. Pero para gente como yo, que no nacimos en ese contexto, que venimos de una ciudad mucho más pequeña y mucha menos desarrollada, realmente era una novedad. Para mí era una súper novedad ir al KFC, que no existía en Mar del Plata ni existe todavía, eh, y comer el pollo frito de Estados Unidos, entre comillas. Para mí era como una ventana eh, como que no me sentía en capital, sino iba a esos lugares que me hacían sentir en capital. Después uno va naturalizando esas cosas y esas cosas se van perdiendo. Eh, que es lo mismo que también uno suele pasar cuando se muda a otra ciudad, a otro país, etcétera. Son cosas nuevas que uno va forjando. Y entre esas cosas nuevas que pasan en la ciudad, nosotros vemos que hay, nosotros, no solamente yo, ¿no? Sino como el mundillo del... Vamos a jugar un segundito. Ahí lo seguramente va a conectar de vuelta. Ahí estás, volviste. Prende el micrófono otra vez. Ahí está. Toqué con el mouse justito ahí donde decía cerrar, perdón. Eh,
Eh, y decía, bueno, que han cambiado muchas cosas en el último tiempo. El COVID vino a cambiar un poco la cuestión del transporte también y de la ciudad. Y hay muchos cambios estructurales que para mí mejoran en cierta parte la calidad del transporte o la calidad de vida de las personas, como se han dado cuenta generalmente los gobiernos de todo signo político, porque la verdad que es algo que antes parecía como quizá un sello del PRO, de las bicisendas, y por eso tardaron tanto tiempo en hacerse bicisendas en el conurbano, porque todos los intendentes lo veían como un sello del PRO, porque eran amarilla. Recién ahora se está empezando un poco a expandir todo eso, pero al mismo tiempo también se están eh, profundizando las cuestiones negativas, a mí me da la sensación. Por ejemplo, con lo que es el tema de los subsidios, cómo se discuten en todas esas cuestiones, cosas que para mí en el mundo ya se habían discutido previamente, se tenía un poco más la noción de eso, pero a mí me da la sensación que los cambios que hubo en el COVID generaron que todas estas discusiones se aceleraran en Argentina, ¿no? Que muchas veces siempre corremos de atrás todas esas cosas y como que el COVID nos hizo ubicar un poco en esa discusión. Y yo creo que en parte por algunas cosas salió bien, como las que decía recién, y por otras salió bastante mal, ¿no? El sistema de transporte hoy en Buenos Aires, si bien no es malo, porque yo siempre discuto y yo pienso que no es malo per se, porque la verdad que hay una red de colectivos enorme, el tren puede mejorar el recorrido haciendo un poco más algo perpendicular, digamos, o más transversal al conurbano, mejor dicho, pero también funciona, no sé si también, pero por lo menos existe. Eh, y son cuestiones que esas cosas funcionan relativamente bien, pero lo que funciona muy mal es todo el entretejido que hay alrededor, ¿no? Todo lo que es no solamente la operación de esos medios de transporte, sino también la inversión en infraestructura. Estamos en campaña, estamos viendo todo el tiempo que uno dice, no, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no, que el Sarmiento tiene que ir por arriba, no, que el Sarmiento tiene que ir por abajo, no, que el Sarmiento tiene que ir por el medio, no, que el Sarmiento tiene que quedarse igual. Eh, y son en muchos casos, puntos de vista muy utópicos, porque yo creo que esas cosas no se van a hacer, por lo menos en el corto plazo, no se van a hacer. O sea, estamos discutiendo en el aire cosas súper utópicas, eh, que hace mucho tiempo que no se discute en serio, más allá de la politiquería, digamos, de ese tipo de propuestas, y esas cosas. Lo primero que hay que hacer es claramente sentarse entre un par de autoridades y decir, che, este modelo como está ahora no da más. En el 2012 tuvimos el pico de los subsidios al transporte con respecto al PBI, que creo que fue 1,1% más o menos. Del PBI eran todos subsidios al transporte. Ahora, en términos del PBI, estamos un poquito menos, pero en realidad no porque el PBI haya crecido, sino porque también hay otra distribución muchísimo más abismal de lo que es subsidio a la energía, otro tipo de cosas como transferencias más directas, porque también si algo pasó en los subsidios en la Argentina es que por unos años funcionan relativamente bien, pero 2 o 3 años después los gobernadores te dicen, che, no me alcanza y tenés que inventar otro parche para darle a los gobernadores discrecionalmente esa plata, eh, porque si no, hay problemas, ¿no? Eh, y fue todo así, parche tras parche, que arrancó en el 2002, cuando fue la devaluación del 2002. Lo primero que se hace fue poner el impuesto al gas. No, el impuesto al gasoil ya existía, pero se creó el fondo eh, para compensar el gasoil de las empresas de colectivos, que en parte es buenísimo porque acá sigo diciendo acá en Argentina, ¿no? Estoy asumé acá, pero bueno, sigo diciendo acá en Argentina. En Argentina se cobra un impuesto al gasoil para después financiar el gasoil de otra empresa. O sea, es sencillamente genial porque en realidad en el medio el Estado gana haciendo mover el dinero porque a las empresas de bondi se los paga en 3, 4, 5 meses con mucha suerte. Y entonces ahí pasó.
pasaron los subsidios del transporte de ser una política relativamente social, porque yo creo que con razón en ese momento, eh, si todo lo que era la devaluación y el aumento del precio del gasoil se trasladaba directamente al precio del boleto, iba a ser un tema teniendo en ese momento 50 y pico por ciento de pobreza, etc. Pero después el tema es que nosotros no podemos salir siempre de esas cosas. Del cepo no podemos salir, de los subsidios no podemos salir, de los precios relativos totalmente asimétricos no podemos salir. Y eso queda y y continuamente se piensa que la solución no es salir, sino meterse más adentro, ¿no? La solución al problema de los subsidios no es ir sacando los subsidios y hacer que el sistema sea más sano, sino al otro mes ponerle una torta más de guita y hacer el sistema más dependiente todavía, esperando que en algún momento haya un milagro y la Argentina crezca, ¿no? Como el Fondo Monetario que nos pide, sí, tenés que crecer o ciertas cosas o tenés que pagarme tanto y no va a pasar eso. O sea, son cosas que no van a pasar. Por eso, esa cosa hay que como cortarla de raíz. El tema es que ya estás en un momento súper crítico, donde los subsidios representan el 83-84% del costo del bondi en promedio. Y digo en promedio porque hay algunas líneas en las que el subsidio es relativamente menor al costo y hay otras en las que es mucho más alto. Y acá viene la trampa regresiva de estos impuestos, o de estos subsidios, perdón, que se financian obviamente con impuestos, si no es impuesto físico, es impuesto inflacionario, así que tarde o temprano es impuesto, que es que generalmente las tarifas técnicas están calculadas en promedio, ¿no? Uno se baja la planilla del Ministerio de Transporte y dice, bueno, en promedio la tarifa técnica o el costo técnico es tal, tal y tal para este grupo de líneas federales, no federales, provinciales, etc. Pero el problema es que generalmente las líneas que pasan por la zona de mayor ingreso relativo son las que necesitan menos cantidad de subsidios y reciben más, porque, por ejemplo, la 152 va por el Metrobús del Paseo del Bajo, perdón, el Metrobús del Bajo, el Metrobús de Santa Fe, llega todo por Vicente López directo y no tiene que cruzar en los pozos que hay en Ruta 3, no tiene que ir por los 20.000 semáforos que hay en Rosas, por La Matanza, no tiene que meterse en los barrios que hay unas cunetas impresionantes que lo hacen frenar a cero y después volver. Y eso genera que el 152 necesite menos subsidio que el 98, por ejemplo. O que el 500 y pico, o el 700 y pico, o el 242. Y eso genera una simetría total porque en realidad el subsidio del 152 está siendo pagado en parte con lo que consume el que se toma el 98. Y entonces, eso es una transferencia totalmente, como nos tiene acostumbrado la Argentina en los últimos 20 años, ¿no? Que muchas veces se vende el tema de los subsidios como una política súper progresiva, de que le estamos sacando a Pérez con Punk y le estamos dando a otra gente, y no, la verdad que no, que en realidad le está sacando a la gente capacidad de pago, o capacidad de ingreso, mejor dicho, y se lo estás dando a alguien que relativamente lo necesita muchísimo menos, ¿no? Porque la verdad que yo creo que el que va en el 152, que probablemente se sube Vicente López y baja como muchísimo en la Boca, o al revés, eh, necesita muchísimo menos esos 50, 60 pesos que le paga el Estado por tarjeta, que el que se va desde González Catán a Liniers, que de Liniers se tiene que tomar otro bondi para irse a otro lado, o tiene que tomarse el Sarmiento para ir para atrás, porque también eso sucede, eh, y capaz tomarse 2 o 3 colectivos o 2 o 3 transbordos para llegar al trabajo, ¿no? O para llegar al estudio. Y esa persona, en proporción, recibe muchísimo menos que el que va en el 152. Y en parte un poco eso se corrigió, en parte un poco eso se corrigió con el tema de la red SUBE, ¿no? La integración tarifaria, que genera que si vos a partir del segundo boleto pagas el 50%, a partir del tercero el 75% y así hasta el quinto boleto. Eso en parte se resolvió porque uno también puede pensar que el que más transborda
es el que tiene que ir más lejos o que viene de más lejos y no tiene quizá tanto la accesibilidad para ir a trabajar o a estudiar, ¿no? Pero fundamentalmente lo que sucede con este tipo de subsidios es que termina siendo totalmente anti-transporte público. Vos, en vez de fomentar el buen funcionamiento del transporte público, que haya hoy se dio justo el caso perfecto para explicar esto, que es el tema del paro del subte, ¿no? El subte estuvo parado desde las 6 hasta las 9, ¿no? Fue desde las 6 hasta las 9 y yo prendí la tele, que creo que en ese momento estaba almorzando ya, puse ahí crónica, y claro, en Constitución había 20.000 millones de metros de fila, porque la verdad que el dueño de la 168, por ejemplo, la verdad que no tiene ningún incentivo a meter más bondis. Porque porque de hecho, hasta en algunos casos, en algunas líneas, el ingreso marginal por agregar más bondis es negativo. Mejor dicho, el beneficio marginal de agregar más bondis es negativo. Porque es más costo, porque tiene que pagarle un turno más a un chofer, tiene que pagar toda la nafta de ese colectivo. Y si el tipo va a recibir solamente el 5 o el 10% del boleto, por más que esté lleno, por más que haya gente en el techo colándose de la ventana, probablemente no le cierre la cuenta y va a atenerse a lo que dice la CNRT, que es el recorrido mínimo, ¿no? Pero sin embargo, si estuviéramos en un sistema que incentive al empresario del transporte a decir, che, quiero llevar más gente. Por ejemplo, ¿qué incentivos tiene el de la línea 39 a robarse pasajeros de la 12, que por muchos lados pasa por el mismo lugar? Ninguno, la verdad. No es que el 39 va a venderse, va a hacer una campaña publicitaria para que usuarios de la 12 pasen a la 39. Porque no lo necesitan. Como saben que al fin de mes, o en realidad dentro de un par de meses, el Estado les da el 90% de lo que, ni siquiera de los usuarios. Les asegura todo el esquema que incluye incluso el 5% de ganancia, ¿no? Eh, y todas esas cuestiones generan totalmente un sesgo anti-transporte público de esa política, porque empezó siendo una política social, como decía en el 2002 por ahí, y ahora es una política fiscal, ¿no? Ahora es una cuestión de cómo, fundamentalmente en términos políticos, bueno, cómo negocio con este gobernador para darle más plata, menos plata, etcétera, pero en términos prácticos es solamente darle un poquito de oxígeno a las empresas para que no se desintegren, que de hecho está pasando porque hay muchísimas empresas en la región metropolitana de Buenos Aires que están absorbiendo servicios. Antes yo me acuerdo perfecto cuando yo venía de más chico, ya sé que son y media, ya cierro con esto. eh, Cuando llegué a Buenos Aires, cuando era mucho más chico, a mí me sorprendía eh, cómo cada línea de bondi era una empresa. Cada línea de bondi tenía una marca distinta, un colorcito distinto, y ahora, y como que era muy difícil identificar empresas porque ni te las acordaba. Yo en Mar del Plata siempre hubo 3 empresas que en realidad eran del mismo dueño y ahora hay una sola, así que del mismo dueño, o sea que más o menos lo mismo. Y era como bastante fácil darse cuenta que era toda la misma empresa, pero siempre me sorprendió que en Buenos Aires era todo totalmente distinto. Y ahora tenés el tema, que no sé si es un problema, porque en realidad la teoría de la economía te dice que debería ser así, que es que, no sé, Dota ya tiene un montón de porcentaje del mercado de transporte en la región. Dota, La Perlita, etcétera, ¿no? Misión Buenos Aires, hay un montón de empresas que ya tienen más de 3, 4 o 5 líneas. Que eso era algo que yo ni siquiera me imaginaba en ese momento cuando yo venía que decía, wow, mirá toda la cantidad de empresas que hay. Eh, y es un tema porque la teoría te dice que en un mercado de tantas barreras a la entrada, porque no es que mañana nos podemos poner nosotros de acuerdo, comprar 70 bondis y empezar a operar un servicio. Primero que no se puede legalmente porque tenés que licitar el trayecto. Segundo, que también está la barrera económica, pero probablemente dicha, que tenés que tener el depósito, tenés que tener todo lo que te pide la CNRT, etcétera, etcétera. O sea, es un mercado súper restricto. Sí, pero sin embargo con un montón de actores, ¿no?
Y eso pasa fundamentalmente porque existe todo un mecanismo medio perverso que no solamente pasa eso de las transferencias regresivas, em, sino también que se da, por ejemplo, en algunos lados cartelización, en el otro lado atomización, en el otro lado monopolio, y es como una gran ensalada de mercados, un solo mercado, ¿no? Em, y yo creo que eso un poco vino a profundizar esos problemas. Sobre todo, y con esto sí cierro, sabiendo que de hecho existen estudios, y yo también un poco lo he estudiado, que por lo menos lo que es en la región metropolitana de Buenos Aires, las personas no son tan sensibles a los aumentos de la tarifa, pero esto te dice que no es que son muy sensibles al aumento de la tarifa, sino que también son muy poco sensibles a la reducción de la tarifa. Y con reducción de tarifa no me refiero a reducción nominal, como nunca va a pasar en la historia, por lo menos en el corto plazo, sino en la reducción real de la tarifa. Nosotros, desde el 2000, vamos a ser más exactos, desde que existe ese sistema, así como más o menos como está ahora, que es finales de los 80, que se profundizó en la primera mitad de los 90, y que después empezó a distorsionarse absolutamente cuando empezaron a tapar un agujerito, que en su momento fue el precio del gasoil, por la devaluación, se tapó con el subsidio. Después, 2 años después, te vino el gobernador de Córdoba, que te dijo, che, no me alcanza para mantener esta tarifa. Hubo que llenar otro ese agujerito poniendo otro subsidio más. Y así sucesivamente. Eh, y el hecho de que la gente no sea tan sensible a eso, te da la pauta de que en realidad la gente, para moverse al transporte público, no es que necesita que la tarifa sea gratuita, necesita un transporte público de calidad, necesita que sea previsible, eh, que tenga confort, que tenga seguridad, que sepa que va a llegar, que sepa que no es que te va a haber un paro sorpresivo a los 10 minutos que subiste al bondi o al subte, eh, que vas a llegar, que los trabajos de las obras pueden hacerse en otro horario que no sean específicamente la operación del trayecto, que no es que el tren Mitre va a estar 5 meses sin llegar hasta Retiro y cuando vuelve se suspende igual, o sea que la obra que te habían vendido supuestamente para no cancelar y para no demorar, ahora se cancela y se demoran todos los días. Eh, y yo creo que un poco está en eso, ¿no? En el desafío de no tanto ir por el lado económico, que ya nos dimos cuenta que en los últimos 30 años hemos tenido tarifa real alta, tarifa real baja, tarifa real más o menos, tarifa real regalada, un poco la demanda del transporte ha sido mucho más de la mano de la actividad económica o de otras cuestiones básicas, como por ejemplo, no sé, cuando pasó la tragedia de Once, uno ve que cuando ve el análisis de los boletos de ese entonces, se ve una caída tremenda, no solamente en el Sarmiento, sino en todos los ferrocarriles urbanos. Y esa fue una reacción de la gente que no se sentía segura en trenes, que no se sabía qué pasaba, que había toda una cuestión ahí fraudulenta, todas esas cosas que también ya sabemos. Eh, y tardó mucho, por ejemplo, el Sarmiento a volver a los niveles que había pre-11, ¿no? Y no fue una cuestión de tarifa, porque la verdad que en esos años después, la tarifa fue regaladísima, por ejemplo, al final de 2012, en el 2013, a partir recién del 2014 se empezó a ajustar un poquito, para después un poco, sí, subir un poquito en términos reales, pero después mantenerse bastante. Y fíjense que ahora lo que ha hecho el gobierno dijo, no sé si implícita o explícitamente, la tarifa que está ahora está bien. Y por eso te la voy a ajustar por inflación todos los meses. El tema es que cuando el gobierno llega a ajustar por inflación ese mes, lo hace 20 días después de la inflación que mide el INDEC, por ejemplo. Y eso te genera que los empresarios siempre vayan corriendo atrás. Eh, que no es un tema de que el empresario, tampoco me quiero poner en esa de, pobre el empresario, qué sé yo. Pero la verdad es que si vos no tenés ni caja para pagar los sueldos, porque vos dependés del pago.
dependés de todas las reuniones que se hacen al pedo entre los tres gobiernos para definir cuándo se paga y todo eso, porque todo eso se define con reuniones y reuniones y reuniones, no es que alguien dice, che, se paga esto y listo, sino que se reúne el gobierno de la ciudad para ver cuánta factura el gobierno de la nación, para ver cuánto tiene que pagar la ciudad por las 30 y pico de líneas que pasan. Y es toda una burocracia eh, que se ha exacerbado por el COVID, por la baja demanda, porque el COVID ciertamente bajó la demanda, el transporte no va a ser igual, el subte todavía no se recuperó ni loco, el tren tampoco, solamente el bondi está llegando más o menos a lo pre-pandemia y el auto está como al 130 o al 140% de lo que estaba pre-pandemia. Y eso va a ser difícil que quizás el que se volcó al transporte privado, digamos, por el COVID y todo eso, no solamente por el COVID per se, sino porque todos los gobiernos decían, no uses el subte, no uses el bondi, no uses el tren, anda en auto, estacionamiento gratuito, todo gratuito, peajes abiertos, que creo que tuvieron como un año abiertos los peajes. Claro, ahora sí tenés que ajustar un montón, porque AUSA no tuvo ni un ingreso en un año. Ahora sí tenés que volver a todo eso. Que son todas las cosas regresivas que fui diciendo. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más. Hacemos un punto y aparte entonces de esta parte que Dale. nos presentó Juan Ignacio y solamente habló de transporte urbano, o sea, podemos seguir hablando de transporte De internacional, todo. lo que sea, en un lenguaje muy llano. Hay gente de Buenos Aires, de Mar del Plata, de todos lados, así que todos bienvenidos. Solamente levantando la manito le damos el orden de la palabra. El primero que te va a preguntar es Mariano Vinograd. Mariano. Bueno, ante todo un saludo de Lucila Norri. Tenemos un chat que se llama Ferrocarriles Frutihortícolas y dice que has sido compañero de la maestría y que sabes mucho. Sí, El sí, gracias. título, el título de la charla decía Patrones en el transporte mundial y exclusivamente hablaste del AMBA. El grupo antropoceno es un grupo que aborrece el ambacentrismo del discurso argentino. La verdad es un poco bochornoso para gente de las provincias que si hablamos del transporte en el mundo, de lo que exclusivamente hablemos es de los colectivos de Buenos Aires, el 12 o el 39. Te pediría por favor que nos ayudes un poco. ¿Por qué te derivaste a hablar de esto tan microscópico dentro de la problemática del transporte argentino y mundial? Primero porque como que lo primero que se me ocurrió, por haberlo trabajado 4 o 5 años, que vengo solamente con, no solamente, ¿no? Pero fundamentalmente con todo lo que es el transporte del AMBA y todo eso. Eh, Segundo, porque es como el recuerdo más vívido que tengo de lo que es el transporte ahí. Eh, y segundo, porque me parece que va a ser un poquito más políticamente incorrecto si hablaba del resto. Pero sí, veía un comentario en realidad en el chat que tiene muchísimo que ver con lo que preguntás. Vi solamente la primera línea que hablaba de los subsidios o de las tarifas, mejor dicho, en el interior, o mejor dicho, en otros lados que no son en Buenos Aires. Y es un problema también. Es un problema porque en realidad el mismo ejemplo que yo decía del bondi que pasa por calles súper asfaltadas y las calles que pasan perdón, y los bondis que pasan por calles destruidas, no es que sea el mismo ejemplo, pero es muy difícil para una ciudad más chica, como incluso Mar del Plata, por ejemplo, que Mar del Plata siempre tuvo un pasaje muchísimo más alto que el AMA también, y de hecho solamente un año estuvo al mismo nivel que creo que fue en el 2018, cuando había muchas tarifas del interior que estaban igual que las del AMBA. Siempre fue mucho más caro como todo el resto de las ciudades que no eran Buenos Aires, ¿no? Pero en realidad tiene un poco un sentido. No es solamente que el gobierno elige pagar menos subsidios. Es que en realidad vos estás moviendo a 15 millones de personas en un lugar y quizás a 100.000 en el otro. Y acá yo también aborrezco un montón el porteñocentrismo, pero en esta un poco tienen razón los porteños céntricos. Porque yo la verdad, o sea, suponete que estás vos
en un contexto de restricción presupuestaria extrema, ¿no? Que vos sabés que todo peso que te llega, gastás 1,10, ¿no? Que estás sobregirando el banco todo el tiempo, todos los días. No querés bajar ningún gasto, o sea, vas a cenar afuera todos los días y no lo querés bajar, pero sin embargo vos tenés que seguir pagando las cuentas. Eh, es difícil eso, por eso yo creo que voy más, y además tenés otro problema, que es el tema de las jurisdicciones, ¿no? En AMBA también es ese tema extra, que es que el AMBA no es solamente la ciudad de Buenos Aires o la provincia, sino que tenés parte que es la ciudad, parte que es la provincia, parte que es la nación, y yo soy de la idea de que todo el transporte en el AMBA tiene que ser manejado por nación. Todo. Todo porque no tiene que haber diferencia, porque en realidad vos cuando, por ejemplo, lo que erróneamente se creyó en el último tiempo es que perjudicando al transporte de Cava, se perjudica a los porteños. Cosa que no es así, porque, por ejemplo, de las 33 líneas que pasan por adentro de Capital, el 42% de los usuarios de esas líneas son de la provincia. ¿Y por qué vas a sacarle subsidios a esas 33 líneas que probablemente tengan un ratio parecido quizás de las que pasan a la provincia? O sea, que no es que van más porteños en esa que en otra, y no te sentás como a estudiarlo en serio, ¿no? Yo creo que en parte el problema viene con la fragmentización de la fragmentización en los últimos años, desde, para mí erróneamente, la transferencia de nación a la ciudad del subte, porque en el subte pasa exactamente lo mismo y mucho peor, porque en el subte es muchísimo más que la mitad el porcentaje de gente que viene de tomarse un tren o de tomarse otro bondi. Y se tiene como esa visión mucho más fragmentada y mucho más problemática, eh, porque se ha utilizado el tema de los subsidios también como una cuestión coercitiva desde el punto de vista político, ¿no? Esto, pero bidireccionalmente, ¿no? Como los gobernadores diciendo, che, si no me pagas los subsidios, se prende fuego todo, o te hago tal problema, y la nación diciendo, bueno, si no me votás esta ley, no te pago los subsidios a tiempo, cosas así que estamos también acostumbrados, ¿no? Por eso, en realidad, lo más sano en ese contexto, en esa dicotomía, digamos, entre los servicios urbanos o del interior con respecto a los de capital, es que hay que definir claramente quién paga qué cosa. O sea, así como el transporte de los porteños no tiene por qué ser solventado por el resto del argentino, la verdad que los porteños tampoco tienen por qué solventar todas las otras cosas que se les pagan a los del interior. Yo soy de esa teoría, de que si no existen mecanismos que puedan limpiar un poco ese proceso, lo único que vamos a ir haciendo es parche y parche y parche. Y ese parche no beneficia a los que menos tienen, que pueden ser usuarios de transporte o provincias con menos ingresos. Termina beneficiando a los que más tienen, que es la gente que viaja en ese tipo de líneas, o incluso ni siquiera eso, directamente los que usan el auto. Yo, no sé, te doy el ejemplo para mí de lo que fue, por ejemplo, la tarifa de Mar del Plata cuando yo era chico, cuando yo iba a la escuela, estaba en los 90, creo que estaba 80 centavos de dólar, el colectivo 75 centavos por ahí. La verdad funcionaba bastante bien. Y no era la muerte de nadie, 65 centavos de dólar de ese momento encima. O sea que hay que ajustarlo no solamente por el dólar nuestro, sino también por la inflación de Estados Unidos. Le vamos a dar la palabra, ¿Qué sé yo? a Leonardo Amadeo, que nos está preguntando, y después vamos a hablar un poquito del transporte mundial, así bajamos con el Dale. título, ¿sí? Amadeo, te escuchamos, Leonardo. A ver, abriste tu mic, pediste hablar. Bueno, se ve que levantó la manito. Ha muteado. Contame, mientras tanto, vos me comentaste ayer, cómo lo que veías vos, que había un lugar, me mencionaste, que el transporte más proximal era una tarifa muy básica o muy baja, los transportes más lejanos tenían otra tarifa. ¿Cómo era la cuestión esa de los costos de transporte, me imagino en Italia, que me estabas contando ayer?
Sí, sí. Bueno, fundamentalmente la gran diferencia, no sé si es tanto cómo funciona, porque en realidad, si uno ve cómo funciona, es bastante parecido en realidad a lo que es em, el AMBA, no por decir el AMBA, sino porque los medios de transporte son parecidos al AMBA. Si hubiera tren urbano más frecuente o más importante en el interior, diría en otra ciudad del interior, pero como casi no existe, diría el AMBA. Eh, Mucha gente toma el colectivo, después se sube en el tren y eso no hay problema, pero lo que cambia mucho, primero, es el tema de las jurisdicciones. Acá la comuna y todo eso, o sea, los municipios e incluso la provincia y la nación tampoco, no tienen absolutamente ninguna injerencia sobre el transporte urbano, salvo los trenes de larga distancia o los de media distancia que pasan entre región y región. Acá como existe como algo un poquito más grande que lo que fuera una provincia nuestra y un poquito más chico que lo que sería la nación nuestra, que es la región, eh, el transporte es una facultad de la región, por ejemplo. Y por ejemplo, acá está la región de Toscana, que tiene la región, los autobuses de Toscana, que es una empresa del Estado, que ofrece los servicios de los colectivos y todo eso, que lo que son los bondis súper urbanos, porque ya no es ni siquiera urbano, o sea, los bondis que tienen muy cortito recorrido, son gratuitos, son gratis. El sistema se financia con los bondis que recorren mayor distancia, y se financia con lo que es el pase, digamos, intermodal que existe, porque acá con 1,10 € si mal no recuerdo, vos podés infinitamente subirte y bajarte de cualquier modo de transporte por 1 hora y media. Infinitamente. O sea, yo si quiero puedo subir, bajar de colectivo, y por 1,10 € por 1 hora y media estoy cubierto. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad está la concepción de que vos no es que te tomás un medio de transporte para ir a un lugar, sino que vos demandás transporte genérico para ir a ese lugar. Que esa es una diferencia muy notable, que no es que vos te tomás un colectivo para ir a ese lugar, sino que vos te movés de alguna forma, que puede ser o en una bicicleta pública que también está incluida en ese 1,10, o en un colectivo que quizás usas el colectivo solamente para ir 2 paradas y después tomarte el tren, pero como vos te tomás el tren con el mismo boletito intermodal que te sale 1,10, la gente va a tomarse igual el colectivo, que en realidad muy poca gente lo hace. Lo hago yo de fiaca. Pero en realidad la gente que está a 4, 5, 10 cuadras de la estación va caminando. Va caminando. Eh, y está también al mismo tiempo complementado con una política súper restrictiva a lo que es autos. No restrictiva, súper restrictiva. Ahí Que de está. hecho hay varios niveles de lo que es la zona de bajas emisiones, que vos tenés lo que sería el centro de la ciudad, que vos tenés que pagar para entrar en un determinado horario, que no es entre las 11 y las 4 como en Capital, sino es entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Tenés que pagar para entrar a esa hora, que también lo podés pagar con el mismo pase, que en realidad el del auto es bastante más caro, no es 1,10, sino creo que era 4,50, si mal no recuerdo. Y hay partes del centro que directamente está prohibido, o sea, ni siquiera pagando 20.000 millones de euros podés pasar legalmente, porque está solamente restringido a camionetas de logística, por ejemplo, colectivos. Yo le nombraba antes de que se sumen todos con Javier, que a mí me sorprende mucho que acá es muy común que haya una avenida solo de colectivos. O sea, que solamente andan colectivos y gente en bicicleta o en monopatín o lo que sea. Y pasa algo que me hace acordar mucho de Mar del Plata, que creo que sigue existiendo, lo de la peatonal Rivadavia, que se hacía peatonal a partir de las 8, creo, de las 8 de la noche, y que todo el mundo empezaba a caminar a las 8 de la noche. Acá pasa en todas las calles eso. Como que llega un momento, tipo, cuando terminan todo el mundo a trabajar, que la gente se manda por la calle. Yo lo primero que dije cuando vine acá es, che, pero ¿qué onda con esta veredita que es una cosa así? Porque era la veredita así y la calle tampoco era mucho más grande, era, no sé, un auto y medio ponerle en la calle, ¿no? Y la veredita era así.
Digo, qué loco, ¿no? Que sea así. Y en realidad es porque pasan dos cosas. Primero, que a partir de las 7 y pico, lo único que ves en la calle es gente caminando, y bombis, y monopatines, y bicicletas. No es ni un auto de casualidad. Y lo segundo es que, aún yendo por alguna calle que haya autos, vos literalmente no es que empezás a cruzar, amagás con cruzar y el tipo clava el freno y te deja pasar. Yo, desde que vine acá hace 30 y pico de días, casi 40, no vi, acá en la ciudad no hay ni un semáforo. No existe el semáforo. No existe como concepto. Y son un montón de cosas que no es solamente decir, bueno, porque si vos querés aplicar esto mañana en Capital, primero que creo que no llegás ni a terminar de decirlo, que ya te dieron un golpe de Estado, ¿no? Y segundo que incluso es bastante difícil porque acá, esta es una ciudad que debe tener, no sé, 1000 años, por ejemplo, que fue primero la ciudad y después fueron las calles. En Capital y en la Argentina y en muchas partes de Sudamérica fueron primero algunos edificios, la aduana o el puerto o qué sé yo, que fueron construyéndose un poquito, y después fue el Sarmiento, ¿no? El Sarmiento que se creó toda la traza del tren, y a partir de ahí, de esa trama, se creó la ciudad. Se creó Aedo, se creó Morón, Castelar, Ituzaingó, no sé, todas las ciudades que están ahí, que los centros casualmente coinciden con el centro de la ciudad. Acá, en ninguna ciudad el centro coincide con la estación de tren, por ejemplo. O sea, yo para ir a la estación de tren tengo que caminar como 15 cuadras y yo estoy a una cuadra de la municipalidad. Porque en realidad son cosas que vinieron en tiempos distintos, ¿no? Y por eso creo que en realidad no es tanto decir, bueno, las cosas que estoy viendo acá, cómo se pueden aplicar allá, sino que hay una diferencia cultural y hasta sociológica, por así decirlo, que hay cosas que ya son imposibles, digamos, de hacer. Yo ya sé que son imposibles de hacer. Como uno, a lo sumo, podrá morigerar un poco el tema de la externalidad, que eso no lo dije, pero no lo quiero decir ahora, Juan, tengo porque en si no voy a cola estar 2 dos horas. personas que te quieren Sí, dale. preguntar. Leonardo, ahora puedes Sí, preguntar, Leonardo Amadeo, ¿tenés micrófono? Te Sí, escuchamos. tengo micrófono, ¿qué Dale, tal? buenísimo. Mira, buenas tardes. Mira, la verdad que yo me enganché con los patrones de transporte mundial y tengo una empresa que es proveedora de los ferrocarriles argentinos y el subterráneo. Me interesa en particular que nos hables de los patrones del transporte mundial, en términos de cómo se financian los boletos, cuál es la lógica, quiénes son los dueños, cómo se maneja. Me interesa más la cosa global que la local, siempre y cuando está dentro del título de la charla. ¿Es posible que lo dé sintéticamente o excede la conferencia? sí. Y de hecho, un poco, ya comenté, creo. eh, Acá hay dos diferencias para mí cruciales. O dos. No lo voy a hacer comparativo, entonces lo voy a hacer a nivel genérico. Acá, primero, que es muy difícil, no hay no hay mucha barrera en lo que es el mercado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vos te bajás en Madrid del avión y vos ves que en la terminal de trenes vos tenés a Renfe, que es la que sería como el equivalente de tren argentino allá, pero vos tenés 3 o 4 low cost de tren que tienen derecho a usar la estación, tienen derecho a usar las vías, tienen derecho a usar absolutamente todo, como si fuera Renfe. O sea, que no es que tienen coronita, no es que Renfe tiene coronita por ser Renfe, o que Rosa acá tiene coronita por ser Rosa. No, cualquiera que quiera jugar puede entrar. Y eso, ¿qué te obliga? No solamente genera la cuestión obvia, que es que probablemente haya más frecuencias y más todas esas cosas, sino que te obliga como Estado, porque si vos decís, soy el Estado, quiero participar en este mercado, tenés que atenerte a esa competencia, ¿no? O sea, si vos estás compitiendo contra, no me acuerdo cómo se llama la low cost que entró ahora en España, creo que eran 2 o 3 letras,
si vos querés competir contra esa empresa, vos tenés que competir en el mercado como si vos fueras una empresa más. No es que vos tenés Coronita, no es que vos tenés el aeropuerto más barato, no es que vos tenés rutas exclusivas, no es que vos tenés gente del gobierno manejando el directorio, no es que son, ¿sí? Y sobre todo, todas esas empresas, o la mayoría, Trenes de Italia y Trenes de España seguro, la verdad que Francia y eso no conozco muy bien, pero España e Italia sí. Los ferrocarriles estatales de España y los de Italia se financian algo que pasó por bastante tiempo en Argentina, que se financió con la actividad logística. O sea, el tren urbano sí genera déficit, pero también como el tren de carga, el tren de logística, es tan rentable como que las empresas estatales de ferrocarriles en España y en Italia son superavitarias. O sea, el Estado no tiene que poner ni un mango para que eso sobreviva. Y tienen una estructura muchísimo más, más, no sé cómo decirlo, no quiero sonar mal. Pero bueno, tiene una estructura bastante pequeña para lo que uno pensaría que debieran ser. Porque no solamente proveen el servicio em, eh, de, del transporte propiamente dicho, de la logística y todo eso, sino que también te ofrecen el servicio del correo, te ofrecen la encomienda, te ofrecen el puerta a puerta cuando llega la carga a una estación. Eh, Está todo súper conectado con lo que es colectivos. Incluso hay colectivos que son de las empresas de trenes, por ejemplo. El otro día no, hace un mes y pico, yo tenía que venir desde Bolonia hasta acá, que justo el tren que une Bolonia con Florencia no andaba porque la estaban repotenciando. Eh, y, y había un tren que decía, un colectivo, ponele, que decía Flecha Rosa. Y vos, el mismo boleto que tenías para el tren que yo lo había comprado, me sirvió para subirme a ese bondi, porque nadie en su sano juicio dijo, che, este servicio se cancela, no viajás. No, pusieron la cantidad de bondi necesario para cubrir el trayecto ese y listo. O sea, las cosas también andan como mucho más, no sé, como en piloto automático, ¿no? Y lo que genera es que tanto el Estado como las empresas privadas estén como mucho más al cuello en lo que es el nivel de calidad que tienen que ofrecer, porque si vos te bajás un poco de la calidad, el otro te cubre la porción de mercado. No solamente eso, sino que si algo baja un poco de la calidad, la gente se queja, pero impresionantemente también, ¿eh? Eh, Hay un quilombo acá en Florencia porque el boleto de bondi va a aumentar 4 centavos de euro. Y hay un quilombo, pero monumental, porque la gente es súper consciente. Primero, una cuestión básica, la gente sabe cuánto es el boleto. Yo creo que hasta el que va todos los días em, a Capital, yendo y viniendo, usando 20.000 colectivos, creo que no sabe cuánto sale el boleto. O tiene como una vaga idea, por encima ahora, como la cuota por inflación, da con decimal, da con coma, o sea que mucho menos todavía. Pero está esa cuestión de que las empresas, está bien, son del Estado, proveen un servicio público, pero no porque provean un servicio público vos estás autorizado a perder millones de dólares por día para brindar este servicio. Porque en definitiva lo que lo están pagando no son los que lo consumen, sino probablemente los que no lleguen a consumirlo, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente en el mundo está esa concepción de, está bien, de brindar el servicio, pero también tener la rentabilidad o la eficiencia suficiente eh, para saber que si no sé, que si hay un gobierno que tiene que emitir deuda, cosas así, sepan que eso va a seguir más o menos normal y que si se tiene que ajustar de algo, probablemente no sea eso, o probablemente busque mayor eficiencia para tener más superávit, y no es que va a poner más plata para aumentar el déficit. Como que está, para mí, invertida esa cosa. Y fundamentalmente, para cerrar, mucha importancia los trenes de carga, los trenes de logística. A mí, yo compré una guitarra que me salía más barato comprarla nueva acá y un modelo mejor que traérmela desde allá. Eh,
Y yo no tenía ni idea y vino desde Portugal en tren. Yo ni sabía, yo me enteré cuando vino porque estaban los sellitos de las estaciones. ¿Y por qué nosotros no podemos tener esa flexibilidad también? ¿Por qué le tenemos miedo a eso? Juan, le voy a Eh, dar paso. Había preguntado algo Mariano Vinograd seguramente y está Felipe Romero Sagastuy. Le damos la palabra a Felipe Romero, que quiere hacer una pregunta. A ver, Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿sí? Bueno, ¿cómo andan? Justo mencionás la cuestión del ferrocarril y quisiera hacer una pregunta al respecto. Está relacionada a lo que es el Open Access y quería consultarte si vos crees que este sistema debería ser el que se tendría que implementar en la Argentina o considerás que lo ideal sería concesionar integralmente a un operador una red determinada. Mirá, las concesiones hasta ahora, creo que todo el mundo está más o menos de acuerdo que fracasaron rotundamente. Eh, Perdón, pero está, perdón la sí. interrupción, pero más que nada para saber si el Open Access es lo más pertinente para la Argentina, para decir planificamos un ferrocarril con una modalidad de Open Access. Para mí sí, o sea, yo en realidad iba a responder como por la negativa, en el sentido de que la verdad que el sistema de concesiones no funciona bien, tendríamos que probar otra cosa. Que de hecho un poco se había avanzado eh, y que incluso también cuando escucho a veces, o cuando escuchaba en su momento eh, al ministro de Transporte actual o al anterior, también hablaban bastante del Open Access y que sí, que estaban trabajando que yo, pero la verdad que nunca se termina de implementar. Eh, yo creo que sería algo bastante interesante, por lo menos de probar, porque sabemos que las concesiones como están ahora con el ferro pampeano que descarrila cada 2 segundos, eh, con, con el estado de las vías que hay, que tienen los mismos concesionarios, por lo menos eh, yo pienso que el Estado se ha visto bastante incompetente, ni siquiera en mantener las vías, porque no es su competencia, porque para eso están concesionadas, eh, pero ha sido bastante incompetente en controlar eso. Eh, y yo creo que hay algunos proyectos eh, de ferrocarriles, sobre todo en lo que es la parte minera y todo eso, que no es que también, no es que tampoco sea un invento nuestro, ¿no? eh, que funciona muy bien y que es como un poquito más, entre comillas, a demanda, pero la verdad que primero también tiene que aparecer esa demanda, ¿no? De un servicio. Y yo creo que sí, que podría ser una opción el Open Access. Yo creo que mejor de lo que hay ahora podría ser cualquier cosa. Que en realidad hoy no existe prácticamente nada. O sea, sí, se transportan un montón de toneladas, podrán salir tweets que digan, oh, hoy se exportan 30% más, o se mueven 30% más de toneladas que hace 20 millones de años. Pero nosotros sabemos que el sistema de transporte logístico como está concebido hoy, primero que está muy mal operativamente en el sentido de cómo legalmente opera eh, y cómo es la infraestructura y todo eso. Se nota también que han quedado muchas cosas anticuadas, ¿no? Del mismo diseño también de la red, probablemente ahora se necesite una red mucho más guiada para el sur que para el norte o que para el centro. Eh, y para mí son cosas que primero hay que buscar un poco esa demanda eh, y después profundizar. Pero la verdad que hoy, la situación como está hoy, eh, es difícil. Juan Ignacio, vos estás trabajando en el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Sí. Una persona de tu especialidad, ¿qué es lo que requieren o qué están buscando estos organismos internacionales? Ver frecuencias de personas, frecuencia de datos. ¿Qué es lo que elaborás con un dato que le pueda servir a estos organismos? Mira, fundamentalmente lo que está pasando ahora es que hay como una revolución en lo que es los datos. Eh, Durante la década anterior, en el mundo en general, ha habido como eh, una cosa muy pionera, entre comillas, de varios gobiernos que han abierto los datos de gobierno para que cada uno lo estudie o lo analice. Eh, y ahora se está viendo como una segunda revolución más, que es que ahora las empresas también están abriendo sus propios datos para que cualquiera los analice. Y en ese camino, que de hecho el COVID también ayudó bastante a eso, porque obviamente cuando
cuando empezó a ver los casos y todo eso, como que también se liberó mucho para que la gente analice y todas esas cosas y saque sus propias conclusiones. Y los gobiernos obviamente también un poco se beneficiaban, ¿no? de ese análisis social, digamos, que había de las cosas. Después si lo escuchaba o si lo entendía era otra cosa, pero yo creo que fue como una externalidad bastante positiva. Y ahora están las empresas utilizando, o mejor dicho, los datos que antes eran utilizados netamente a nivel comercial, como podían ser datos, no sé, de marketing o de publicidad de las aplicaciones, de los celulares, cómo los celulares guardan la ubicación para ver dónde estamos, para ver a dónde vamos, para ver qué transporte utilizamos. Seguramente a muchos de ustedes, después que se tomaron un bondi o algo, Google les preguntó, che, ¿usaste la línea tal? Y bueno, y ahora existe como una concepción más capciosa un poco en un sentido, porque lo que se dice ahora es que, bueno, que si, o lo que se decía en realidad antes, es que si algo te sale gratis es porque el producto sos vos, digamos, ¿no? Si algo es gratis es porque en realidad tus patrones, tus datos son los que están pagando tu servicio. Y ahora pasa algo un poco parecido, ¿no? Pero a nivel dato mucho más microscópico, por así decirlo. La verdad que hoy existen muchas fuentes de información que captan hasta con precisión de centímetros la ubicación de dónde está el dispositivo que estás utilizando. O sea, por ejemplo, si yo tengo el teléfono acá y lo muevo para acá, el teléfono sabe que me moví y guarda eso. Mira, fíjense, ¿ven que en la cámara se ve como un puntito que brilla? Yo no lo veo. Yo me pongo así y no lo veo, pero en realidad es el escáner de la cámara que todo el tiempo se está fijando si soy yo el que está manejando el celular o si es otra persona. Se ve solamente en la cámara. Ahí. Es el infrarrojo. Y todas esas cosas todo el tiempo se guardan, que antes era muy costoso quizá guardarla, muy costoso procesarla, y ahora ya no existe tal costo. Eh, y esto genera que toda la información que haya de nosotros se guarde. Hace un par de años estaba el mito ese de que el celular te escucha y que te aparece. Sí, eso es así. Y no hay forma de que no sea así, porque parte de que el celular sea barato o de que la aplicación sea gratuita es porque uno está, en cierta forma, consintiendo que se usen esos datos. Yo, cuando entré en esto de los datos y todo eso, un poco me asusté, porque digo, bueno, no puede ser que de golpe estoy analizando una base de datos que para solamente Capital Federal tenía 1 millón de dispositivos. O sea, eran como, si uno supone que cada dispositivo era de una persona, cosa que es algo relativamente lógico, estaba diciendo que estaba viendo los movimientos del 33% de la población, más o menos. O el 30%, para redondear. Y yo digo, wow, ¿qué está pasando? Y después dije, ok, esto va a pasar igual, ¿no? Porque la verdad que uno cuando ya prende el teléfono, ya perdió. O sea, todo lo que es la privacidad y todo eso se perdió. No privacidad, porque la verdad que yo nunca vi datos de personas. O sea, siempre que se analizan los datos en transporte y todo eso, se ven dispositivos, que cada dispositivo tiene un ID, que son 32 letras y números, que no hay forma de- miren cómo destella impresionante, no sabía que con la cámara se podía ver eso. Em, que, que son datos muy precisos, pero que no tienen más que la ubicación y que el dispositivo, ¿no? Y algo muy interesante, que yo me acuerdo que lo presenté uno de los primeros días del año, cuando se hace el año fiscal para ver qué proyectos se hacen y todo eso, eh, yo remarcaba mucho, por ejemplo, que uno de los pocos datos que existen, que por lo menos yo puedo ver con los datos que hay que los bancos compran también para tener esa información, es una latitud, una longitud, el ID de la persona o del dispositivo, y si el dispositivo es
iPhone o Android. Y en el mundo como que eso era un dato más que mucha gente lo filtraba porque la verdad que no tenía sentido. Pero cuando empecé a analizar las ciudades de Argentina, no solamente Buenos Aires, sino también muchas ciudades del interior, estaba el patrón, que capaz que era un prejuicio que todo el mundo puede llegar a tener, pero que realmente lo confirmé con los datos, de que las zonas con ingresos relativos más altos había mucho más porcentaje de iPhones que en las otras zonas. Eso solamente en Argentina pasaba. Solamente en Argentina se veía ese patrón. Y después hasta lo pude estimar hasta econométricamente con el nivel socioeconómico de cada uno de los polígonos que yo tenía. Que era en el único país del mundo que se veía una relación relativamente clara entre esas cosas. Y eso te demuestra no solamente cómo han evolucionado esas cosas, porque cada celular tiene nuestro dato de educación por lo menos cada 10 o 15 segundos. Y yo te digo, la precisión del dato tiene latitud, o sea, tiene, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires sería -34, que es la longitud, y 10 decimales más. O sea, que la verdad que es muchísimo, muchísima precisión. Em, Sino también que está todo esto de los subproductos que eran datos que solamente eran para fines comerciales, que no sé, que bancos comerciales o empresas de marcas capaz que analizaban para ver, no sé, qué segmento de publicidad metían en cada cosa, ahora sirve, entre comillas, primero para hacer una política pública de transporte o lo que sea, porque muchas ciudades están súper atadas de manos en lo que es la información pública, fundamentalmente. O sea, no todas las ciudades pueden tener esta información, sí, porque esta información está para todo el mundo. Yo cuando me meto a analizar, no es que escribo Buenos Aires y sale solo Buenos Aires, pongo Córdoba y Córdoba, no. Yo me tengo que bajar el dataset de todo el mundo para recién ahí después filtrar por la zona que yo quiero estudiar. Em, y, y eso funciona mucho y la verdad que está muy bueno para ciudades medianas, que quizás no tienen un- una infraestructura de datos o incluso hasta capital humano, ¿no? Que sepa, la verdad, tratar con esta cosa, que no es solamente algo de Argentina, pasa en toda Latinoamérica. De hecho, yo ahora estoy trabajando muchísimo con Perú, por ejemplo, que sí, que tenían un sistema de transporte súper recopado, que yo, pero la verdad que los tipos no tenían ni idea, o sea, era como algo muy, no es que no tenían ni idea del transporte, porque sí saben un montón de transporte, pero hay muchas cosas que se les pasaban por el hecho de no tener como un diagnóstico, ¿no? Y por ejemplo, en Perú hay un problema que hay muchas rutas de transporte informal, por ejemplo. No ilegales, informales, que no están bajo la regulación del gobierno y que el gobierno no tiene ni idea eh, por dónde van y todo eso. Y después de un laburo que se hizo, que estuvo recopado porque se utilizaron un montón de herramientas, ahora el gobierno de Lima tiene exactamente las 402 rutas de transporte informal que existen. Y gracias a eso puede no controlar el transporte porque no tiene que controlarlo porque no es que va en contra de lo que dice el gobierno de Lima, pero puede saber, por ejemplo, no sé, si hay un corte de calle, puede avisarles a esas empresas o a esos usuarios, puede saber cuánta plata gastan los usuarios en hacer ese transporte y ver si puede darle alguna otra alternativa o esas cosas, que todo viene muy derivado de ese tipo de datasets que un gobierno o que una empresa o que una entidad cualquiera le sería muy difícil ir a la empresa, ir, no sé, a Telefónica y decirle, che, Telefónica, quiero que me des los datos de los teléfonos, de 6 millones de teléfonos celulares de la Argentina para analizar cómo se mueven. Primero que te van a sacar de una patada, porque no, y si en el caso de que quieran hablar, te van a cobrar una fortuna. Y en el caso de que te cobren una fortuna y vos la pagues, los datos la verdad que no son tan exactos porque es por triangulación de antena. Yo estoy hablando de datos que salen directamente del GPS del teléfono, que tienen una precisión impresionante. Eh, y que además se puede traquear a nivel mundial. Eh, o sea, yo lo que digo es, vieron que a veces pasa que no sé, que en algún noticiero o en algo o que están buscando a alguien que yo dicen, bueno, por triangulación de antena
vieron que el tipo estaba, no sé, en Tigre. Y en realidad no es un dato tan preciso, pero en base a eso se agarran para tener un montón de otras cosas. O de seguir una investigación, por ejemplo. Pero hay muchísimas más otras técnicas que no son, eh, que están todavía en fase de desarrollo, porque la verdad que todavía son imperfectas, no es que resuelven la vida, ni mucho menos, y además requieren una gran capacidad de infraestructura para analizar esos datos. Piensen que el dataset que yo les digo que es para todo el mundo, creo que pesa por día, creo que se suman 5 o 6 terabytes de información por día. Que eso ya viene filtrado encima. O sea, la verdad que es algo muy grande que ni siquiera tiene por qué un gobierno hacer eso o procesarlo. Pero sí sería interesante, o es interesante, el tema de cómo los gobiernos tienen una relación bastante fluida con lo que son empresas que pueden llegar a proveer este tipo de datos, em, para, con otros organismos o mismo en directo con las empresas, trabajar con este tipo de cosas e intentar olvidarnos, por lo menos por unos años, pues no digo que no se dejen de hacer, pero que pueden ser un poco más espaciadas, todo lo que es las encuestas de movilidad que se hacen todavía a mano, ¿no? O incluso el censo propiamente dicho. Em, Nosotros vimos como una gran innovación que el censo se pueda cargar por internet. Perfecto. Pero en el mundo se está discutiendo que no haya más censo, no que se haga por internet. En el mundo ya está, que de hecho ya existe y ya tranquilamente se podría hacer en Argentina. En base a datos de censos anteriores, uno tiene un montón de mecanismos para poder estimar cómo crece la población o cómo decrece en algunas áreas, por dónde se mueve y todo eso, sin necesidad de mover tanta gente, de gastar miles de millones de pesos en eso, de algo que todavía no sabemos cómo es, porque todavía no tenemos los resultados del censo. No están. Los que se dieron no son reales. Los resultados por radio censal todavía no los tenemos. Juan, en los últimos minutos de la reunión y No, cada cosa que vas sacando es que vas sí. hilvanando nuevos temas. Y los últimos comentarios que hiciste llaman mucho la atención. En el mundo se está desarrollando, por ejemplo, lo que es el Transmilenio en Colombia, acá el Metrobús, que por lo visto tiene una curva de crecimiento, desarrollo, al principio son boom, y ¿qué pasa? Que al poco tiempo eso se queda chico. Está mal proyectado, está mal dimensionado, está mal interconectado con otros sistemas. ¿Por qué no caminan? Sí, yo creo que hay un poco. eh, primero, una aclaración, ¿no? En base a eso. Lo que es transporte y todo eso, o sea, es cierto que están metidos muchísimos ingenieros a los que eh, yo trabajo todo el tiempo con ellos y todo eso, pero no deja de ser algo que es totalmente inexacto, ¿no? O sea, uno puede tener el mejor equipo de ingenieros, economistas, de estadísticos, etcétera, y capaz que a la gente no le gusta o cambió la preferencia en el medio, y capaz que la predicción de la demanda que vos tenías es totalmente distinta, ¿no? Primero eso, o sea, sería para mí muy fácil decir que hay un tema de planificación, de que se planifica mal, pero también acá quiero darle un poco de la derecha, que bueno, no siempre se puede tener como la bola mágica y saber cómo va a funcionar todo. Em, y está, no solamente esos casos, yo tengo uno que siempre traigo a colación en las clases, que es, por ejemplo, lo que es la línea E de subte, ¿no? em, que se construyó en paralelo al principio con la línea D, teniendo la D y la E más o menos la misma densidad poblacional en ese entonces, pero los que planificaron la E, que en ese momento eran empresas distintas, si mal no recuerdo, creo que ya eran empresas distintas, estoy hablando del año 30, ¿no? Del año 30, 40, por ahí, los que planificaron la línea E pensaron o estimaron o proyectaron que el crecimiento de la densidad poblacional de la zona sur de Capital iba a ser el mismo que el de la zona norte, o que iba a estar muy de la mano. Eso nunca ocurrió, ni siquiera acercando la línea de retiro, ni nada.
Eso nunca ocurrió y por eso la línea esta muy subutilizada. Em, y eso pasa no solamente en Argentina, sino en varias partes del mundo. Yo creo que también lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa en Chile o también lo que estoy viendo en Lima y en Perú, es que hay mucho más, entre comillas, autocrítica, ¿no? O sea, el gobierno sale a decir, che, le pifiamos, vamos para atrás, em, o no sé, bueno, salió, quisimos hacer esto y no salió bien, vamos a hacer otra cosa. No es que redoblan la apuesta, y no es que echan la culpa al otro, ¿no? Como que está, no sé, una línea no cumplió quizá con la demanda que uno pensaba en Lima, por ejemplo, y dicen, bueno, no se hace y punto, o se vuelve para atrás y listo. No tenés ni un gobierno diciendo, che, el problema son ustedes que no lo usan, pero tampoco tenés un grupo de 3 usuarios que te bloquean volver para atrás, porque para ellos ya es un derecho adquirido que pase una línea solamente para 3 personas. Está como esa combinación de los dos factores, ¿no? Así que yo creo que fundamentalmente eso pasa también en otras partes del mundo, que cuando algo no funcionó, relativamente cambió y todo el mundo siguió lo más bien. Y la gente también está, eh, hay un verbo que está muy de moda que es como empoderarse, ¿no? Yo creo que por lo menos lo que he visto y lo que he analizado, incluso también en otras partes como en Bogotá, es que la gente está súper empoderada en ese aspecto, porque está también como la idea de que, ok, yo pago el impuesto, vos decidiste hacer tal cosa, y si no funciona, yo tengo el derecho a reclamarte de que no lo sigas haciendo así. Que no es necesariamente castigar con el voto, ¿no? O sea, no es necesariamente, che, estos 4 años lo hiciste re mal, bueno, voy a esperar 4 años sentado hasta votar por otra persona. Creo que el proceso Sino va a ser que, la marcha para atrás, ¿no es cierto? Y como fue claro, el exactamente. Concorde, hacía un viaje rapidísimo, era súper eficiente, pero después solo el sistema lo tiró para atrás. Sí, y yo creo que las ventajas yo creo que también ellos tienen una ventaja, que así como en Argentina muchas veces estamos atrapados en discusiones de hace 100 años, eh, yo creo que el transporte no es la excepción. Yo creo que todavía queremos cosas de 1910 aplicadas a, 1920 a 2023, eso es imposible. Em, yo creo que en parte, primero que hay muchas cosas ya debatidas, ¿no? Y creo que un poco retomando quizás lo que dije al principio, em, la verdad que muchos problemas del transporte que tenemos en Argentina, acá como que directamente se los saltearon y pasaron a otro estadio. Nosotros como que nos solemos como tropezar varias veces con la misma piedra, em, y es un tema, sobre todo porque también em, la verdad que algo que a veces hablo también con un grupito que tenemos ahí de gente que labura en transporte. La verdad, si vos, que acá es como una autocrítica bilateral, ¿no? De todos lados. La verdad que si vos como gobierno, por ejemplo, haces X cosa, ¿no? Em, y al otro día tenés 20.000 millones de personas puteándote, por más que quizás en teoría estaba bien, pero las tenés puteándote igual, y el político políticamente va a ir para atrás en eso. Yo creo que también en parte tiene que haber como esa frialdad de decir, che, está bien, la gente me está puteando, pero, pero esto está bien, y estoy seguro que está bien, no es que pienso que está bien, sino que relativamente está bien. Yo creo que en parte fue un poco el espíritu del primer Metrobús ese, Y que de la las verdad bicisendas que también, nadie en da, principio. la bicicleta también. Y fíjate vos, no quería traer a colación lo de las bicicletas porque es súper porteñocéntrico, eh, pero fíjate vos que yo creo que con las bicicletas pasó algo muy clave y muy lamentable también incluso, que es que comenzaron como algo disruptivo, ¿no? Porque la verdad que era en ese momento bastante disruptivo plantear eso, no sé, 2008, 2009, hoy es fácil quizás decirlo, eh, pero ciertos errores de planificación, de comunicación y de un montón de cosas
se te dieron vuelta, ¿no? Y ahora es disruptivo decir que hay que levantar la ciclovía. Hay candidatos que dicen hay que levantar la ciclovía, así abiertamente. ¿Y por qué no supiste aprovechar o capitalizar esa imagen positiva que tenía la política pública en ese momento para profundizarla y hacerla bien? En vez de decir, bueno, está hecho, sigamos más o menos haciendo, sinceramente, que me disculpen si hay alguien que elaboró en estas cosas, pero sinceramente las primeras ciclovías fueron las únicas que más o menos se planificaron, después fueron literalmente al tuntún, al voleo, eh, y en base a qué vecinos metían un amparo, qué vecinos no metían un amparo, qué vecino te decía sí, hacelo acá, otro que te decían que no. Y cuando vos ves un mapa de las ciclovías, ves que hay una que pasa por acá, después se cruza por acá, después sigue más arriba, que en teoría es la misma ciclovía. Pero eso genera quilombos para vos andar en bicicleta, quilombo para el que va en auto, que es cierto, por ley tiene que mirar para los dos lados, pero ¿cómo le hace entender a un automovilista que se sube al auto en Palermo para dejarlo en el microcentro, porque eso pasa y muchísimo? ¿Cómo le hace entender que en realidad eso que por ley tenés que ver para los dos lados? No es que porque está la ciclovía que es direccional tenés que mirar. Tenés que mirar para los dos lados siempre. Pero esa es una de las críticas, porque ahora hay ciclovía hay que mirar para los dos lados, por ejemplo. Y esos errores de comunicación, esos errores de no saber explicar cuál es el beneficio y solamente centrarse en lo negativo, porque después, pobre, yo a veces veo a la secretaria de Transporte, que es un bocho, que sabe un montón, de Capital, Manuela, que comunicacionalmente corre atrás de los problemas, ¿no? Quizás está súper resolviendo algunas cosas, pero como el problema es el subte, como el problema es el asbesto, tenés que siempre ir atrás de la mala noticia en vez de tomar un poco a la delantera, ¿no? Y eso es un tema, eso es un problema, y yo creo que fundamentalmente también se centra en cómo uno lo comunica y cómo puede ser que vos, haciendo un acierto muy grande, con su momento fue el Metrobús o la primera ciclovía, ¿cómo puede ser que no lo pudiste aprovechar y hacerlo bien en vez de seguir haciéndolo más o menos al tuntún porque vos pensás que esa capitalización política te va a durar para siempre? ¿No? Un poco, quizás un poco lejano el ejemplo, ¿no? Pero un poco también lo de la pandemia, ¿no? Todo el mundo decía, no, vamos a meter cuarentena, y todo el mundo pensó en su momento que si poníamos 2 años de cuarentena, la imagen positiva de los gobernantes iba a ser la misma, o sea, iba a ser el 80% que era al principio, porque ellos pensaban que todo el mundo iba a estar a favor, hasta que llega un momento que vos tenés que darte cuenta de cuando la derivada pasa a ser positiva a negativa. Sí. El juez me dio 1 minuto más de tiempo para la pregunta de Carlos y cerramos la reunión. Carlos, Sí. tu pregunta. Hola, buenas noches a todos. Juan Ignacio, 2 palabras sobre la evolución del transporte público terrestre, digamos eléctrico, o híbrido, ¿no? ¿Transporte público o en general los autos? Decís? No, el transporte público. Sí. Bueno, yo creo que hay fundamentalmente. Ahí también hay dos niveles, ¿no? También a nivel mundial y con Argentina también nuestras propias cuestiones particulares. Yo creo que está bien, entre comillas. ¿Por qué dejo como un manto de duda? Porque yo la verdad que no sé si es tampoco la resolución a todos los problemas, ¿no? O sea, sí está bien que se vaya un poco a la electrificación, que se busquen mecanismos para poder utilizar la energía de una forma más eficiente, pero no creo que eso resuelva absolutamente todo lo que tiene que ver con las emisiones y todo eso. Un poco también pensando en que, o sea, así como perdón que vaya al auto, pero justo tenía en la cabeza eso, perdón, así como el auto eléctrico
no soluciona la congestión, por ejemplo, ni soluciona la siniestralidad vial. Soluciona solamente un cacho de un problema, que no es todo el problema. Tampoco uno puede esperar a que las nuevas energías resuelvan absolutamente el déficit de las empresas, la logística, la optimización de las rutas y todas esas cosas. Que de hecho lo que está pasando es, no sé si lo contrario, pero en realidad eh, me acordé de un ejemplo no argentino, para no hablar de Argentina. Por ejemplo, en Panamá, uno de mis primeros laburos para afuera fue justo un estudio em, que era como una microsimulación o una modelación em, de una línea de bondis que iba a pasar de ser gasoil a ser eléctrica, y como que había que armar como un panel mostrando todos los pros y los contras, ¿no? Y la verdad que el resultado era que como allá las rutas son extremadamente largas y hay muy pocas paradas en el medio, para una ruta, para la energía que se usaba en ese momento, que no me acuerdo cuál era, había que poner 3 cargadores, porque la ley decía que tenía que haber por lo menos la autonomía de no sé cuántos kilómetros más que lo que recorres para que sea seguro, qué sé yo. Y claro, no se te cerraba ninguna cuenta hacerlo así. Primero, además, porque si lo ves desde el lado Greenpeace ambientalista, la huella de carbono de hacerte los 3 paradores en el medio de la ciudad, probablemente expropiando cosas, tirando abajo cosas, parte del centro histórico, en el medio de Panamá, no sé si te daba un beneficio neto positivo, por lo menos no en 5 o 10 años. Eh, por eso para mí le falta un poco de. Para mí sí, es el camino correcto, pero le falta un poco de esas vueltitas de tuerca para poder hacerlo compatible con, no solamente con el modelito que uno pueda estudiar en la computadora, sino también con la cosa real. Y cierro con esto, en Panamá yo me acuerdo que me sorprendí porque los datos no eran solamente longitud y latitud, sino que también eran altitud. Porque claro, porque la altitud también impactaba muchísimo en el consumo de combustible o en el consumo de energía. Que claro que viviendo siempre en una ciudad relativamente plana y todo eso, no es como dato eso. Y allá impactaba muchísimo y se dieron cuenta que cuando iba en subida, la verdad que era muy difícil. Era muy difícil. Probablemente ahora que pasaron creo que 3 años haya cosas muchísimo mejores o inventos mecánicos, eléctricos em, o incluso de las llantas y esas cosas, que también todas esas cosas eran un problema, que puedan mejorar. Pero, ahora sí cierro con esto realmente, tenés el otro problema que es, perdón que me meta siempre en esto, ¿no? Pero al ser economista como que un poco siempre me queda en la cabeza, ¿cómo haces para financiar un bondi eléctrico cuando ese bondi eléctrico sale 15 veces más que un bondi gasoil? Comprarlo en el mercado sale 15 veces más, o por lo menos en ese momento salía 15 veces más. ¿Cómo haces para vos como empresa? Si la decisión depende de vos como empresa, sí, ni loco. Te compro 15 0 kilómetros y eso lo guardo después. Así que es todo un tema también por eso. Muy bien, Juan, nos quedaríamos horas, mate, café, todo por medio, Sí. y solamente te pedimos que te despidas de este grupo y cerramos esta reunión. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. La verdad que muy buenas las preguntas. Disculpa si no fui como con el tema específico del título. Pero bueno, como era así medio eh, sobre la marcha, fui como improvisando, así como un músico que se sienta en el piano. Eh, em, Así que nada, no, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer. No solamente hablar con ustedes, sino también un poco el contacto con Javier y también enterarme, digamos, que toda esta movida existía. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están escuchando ahora, los que escucharán después, y gracias también a todos los que intervinieron, que el chat no lo puedo abrir nunca porque tenía miedo de cerrar todo, así que eh, disculpas a los que no leí el chat, y gracias a todos. Muy bien, señoras, señores, hasta aquí fue este encuentro de Antropoceno, interesantísimo, distinto, disruptivo,
caminamos por otros caminos que no transitamos habitualmente y con la grata compañía de Juan Ignacio Fulponi y también Marcelo Liajaf, que nos hizo de Celestino para esta reunión. Les agradecemos mucho, terminamos esta grabación y nos vemos aquí en 7 días en Antropoceno. Gracias, buenas noches a todos. Antropoceno.